Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es sábado 29 de junio del 2024. Hoy la iglesia celebra la gran solemnidad de San Pedro y San Pablo, estos dos apóstoles que fueron fieles al Señor a pesar de ambos mostrar también grandes debilidades. Pedro negando a Jesús en la pasión y San Pablo torturando y tomando preso a los discípulos y apóstoles de Jesús luego de su resurrección. Es curioso, pero Pablo, como sabemos, nunca estuvo con Jesús personalmente, él no lo conoció. San Pablo es posterior a la resurrección, cuando empieza a tener vigencia en las Sagradas Escrituras, y él luego reconoce que él también es un apóstol, porque apóstol no es solamente, es lo que nos quiere decir, aquel que tuvo una relación directa con Jesús, sino aquel que entrega su vida totalmente al Señor y le es fiel. Él, Pablo, que antes tomaba preso a los discípulos, a los apóstoles y a todo aquel que profesaba la fe cristiana, la fe en Jesús, sin embargo, se convirtió a tal manera que fue entonces el apóstol que más pudo hacer posible la expansión del cristianismo gracias a sus escritos, a sus cartas. Ojalá que como Pedro y Pablo nosotros podamos reconocer que tenemos faltas, cometemos pecados, pero el Señor siempre nos abre las puertas para nosotros poder relacionarnos con Él y no quedarnos en nuestros delitos, en nuestras debilidades, en nuestros pecados. El Señor siempre nos perdona y busca que así como nosotros podemos profesar su fe, también la vivamos abierta y alegremente. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tan conocido, que es esa
importantísima profesión de fe que hace Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es una profesión de fe que, al ser Pedro que la diga, significa que no necesariamente es una persona, sino que es la comunidad entera que reconoce a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios vivo. Recordemos que Pedro, aquí recibiendo esa autoridad del Señor, es precisamente aquel que representa a todos, a la comunidad, tanto a los hombres, las mujeres, porque él era aquel en quien Jesús había depositado su confianza. Recordemos, este Pedro, como decía en la introducción, es quien le niega, y 3 veces, que es una forma de decir, bueno, muchas veces lo negó, no solo de palabras, sino quizás de actos también. Y ese Pedro es el que recibe el mayor honor de Jesús mismo, de Dios mismo. Le entrega el pastorear a el rebaño que Jesús está preparando. Pedro es aquel que recibe la mayor confianza de Jesús mismo. Luego, recordemos que en la resurrección le va a decir: apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, toda esa cuestión que es también una profesión de fe. Pedro, ¿me quieres? Y toda esa cuestión que ya conocemos. Él es aquel que representa a la comunidad, y a él estamos nosotros hoy llamados a contemplar para ver a este que dio tanta agua que beber a Jesús y que le negó, y que en muchas ocasiones no hizo lo que el Señor esperaba. Sin embargo, es aquel en quien Jesús pone su comunidad, su rebaño, a su entera disposición para que le pastoree. Vamos a pedirle al Señor que, así como a Pedro, nos ayude a nosotros enmendar nuestras vidas, que podamos reconocer que sí, que tenemos faltas, que tenemos muchos pecados, pero el Señor nos perdona y nos invita a que cambiemos, a que podamos quitar aquellas cosas que nos apartan del Señor y que confiadamente le sigamos, sin mirar nuestro pasado, sin mirar nuestras debilidades. Que Jesús en Pedro también nos bendiga y nos haga partícipe de amarrar y de soltar. Por su parte, Pablo, aquel, como ya decía también, que maltrató tanto a los cristianos y cristianas antes de él recibir esa conversión del mismo Jesús. Y con Pedro, Pablo nos enseña que no hay que estar por qué pensando o detenido en el pasado. El Señor nos perdona siempre. El Señor busca que nosotros cambiemos de vida como Él cambió, como Pablo cambió. De destructor se hizo constructor. Él buscó la manera de acabar con los cristianos y, sin embargo, gracias a sus escritos, fue mucho lo que construyó y ha construido y sigue construyendo por su palabra, esa palabra que él experimentó para luego transmitir, porque el Señor mismo le inspiraba. Pedro y Pablo, 2 personajes que hoy estamos llamados a poder contemplar para seguir su ejemplo, ejemplo de conversión, ejemplo de dejarse seducir por la palabra y la invitación de Jesús, que como ellos también podamos nosotros hacer de nuestras vidas algo nuevo en el Señor, y que esa novedad dé vida, esperanza y muchas cosas buenas que solo de Dios podemos recibir. Que como ellos seamos instrumentos del Señor y que en todo momento, lugar y circunstancia, Él nos ayude, Jesús, a confiar cada vez más en Él y dejarnos guiar por su Santo Espíritu.